Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, televidentes? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, a este espacio de reflexión política en donde vamos a abordar un tema que es de mucho interés para la comunidad: el proceso de verificación de firmas que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral y que ha conllevado a que la ciudadanía se entere de primera mano lo que está sucediendo con este sistema y este proceso. Para ello vamos a contar con la participación de algunos actores que participan justamente en este proceso. Estará con nosotros en este programa Domingo Paredes. Él es el presidente del Consejo Nacional Electoral, quien lleva adelante este proceso. Estará con nosotros también el legislador asambleísta Fausto Cobo, de Partido Sociedad Patriótica, partido que ya aprobó la verificación de firmas y que ya está listo para la participación en la próxima contienda electoral. También estará con nosotros Jimena Ponce, quien es funcionaria y delegada del Movimiento País y que ha estado también en este proceso verificando lo que ha sucedido con su movimiento, que también ha sido aprobado. Bienvenidos a todos ustedes, amigos televidentes del Ciudadano TV. Doctor Paredes, bienvenido a este espacio. Muy buenos días. ¿Cómo analiza usted en general este proceso que ya lleva un par de semanas y que ha tenido muchísimos ingredientes que vamos a conocer el día de hoy? Bueno, comenzamos la revisión del tema del aparecimiento de personas, en primer lugar vinculadas al CNE, funcionarios del CNE que aparecieron como inscritos en organizaciones políticas. Cuando por ley, ¿sí?, un funcionario del CNE no puede ser miembro, ni afiliado, ni adherente de ninguna organización política. Y en este caso nos sorprendió. Cuando ordenamos una investigación, aparecieron 293 funcionarios del CNE vinculados a organizaciones políticas. Eso nos llevó realmente a hacer una denuncia a la Fiscalía y que, bueno, pues fue el inicio de todo un proceso de investigación sobre presuntas falsificaciones de firmas. Y esto obviamente fue el detonante. De ahí a acá es toda una historia. Creemos que abrimos un camino muy importante. En primer lugar, marcar un punto de inflexión, una ruptura entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué significa esto, romper con el pasado? Ver la construcción de una ética en muchas organizaciones políticas, reconstruir una ética, no solo en la construcción de su organización, porque precisamente una organización política se construye a través de militantes, en el caso de partidos, o de adherentes en el caso de movimientos, sean adherentes permanentes y permanentes transitorios simpatizantes de la organización. Y eso obviamente es lo que da aval, da legitimidad a una organización. Pero de ahí pasar, y me parece que es una herencia del neoliberalismo, pasar al mercado informal, al mercado ilícito de recolección de firmas, donde se ha pagado por informes que tenemos hasta $1 por firma falsa. Eso desdice mucho, no solo de la integridad de una organización, sino que atenta contra el funcionamiento del propio sistema de organizaciones políticas, atenta contra el sistema electoral y atenta contra la democracia. Correcto, ese fue uno de los puntos que la ciudadanía sin duda ha rechazado. La oferta que varios movimientos y partidos incluso recibieron para vender las firmas y así recolectar y presentar más adelante a la autoridad electoral. Doctor Cobo, bienvenido acá al Ciudadano. ¿Cuál es su punto de vista respecto a este proceso? Usted ha estado presente, sus delegados han estado presentes en esta verificación de firmas de su partido que ya ha sido aprobado. El que nada debe, nada teme. Nosotros siempre estuvimos conscientes de nuestro trabajo honesto. Al país entero le consta que nuestros dirigentes, Lucio Gutiérrez, Gilmar Gutiérrez, quien habla, y todas las directivas provinciales, cantonales, parroquiales, la estructura del partido estaba movilizada a lo largo y ancho del país,
recolectando afiliaciones, solicitándole al pueblo ecuatoriano que se afilie al partido Sociedad Patriótica. Estábamos conscientes de nuestro trabajo. Nosotros, antes que el Consejo Nacional Electoral, pusimos las denuncias respectivas respecto a este delito que tiene que ser rechazado por toda la ciudadanía. Robarle la identidad a los ciudadanos es un delito que realmente abochorna lo que significa la democracia, lo que significa una sociedad que tiene que vivir amparada en principios y en valores. Por eso nosotros pusimos la denuncia, porque aparecían nuestros militantes, nuestros afiliados, inclusive directivos de nuestra organización en otros partidos políticos. Así que todo lo que sea para que no quede en la impunidad este delito, nosotros vamos a apoyar. Está con nosotros también en este programa, participará Jimena Ponce, delegada del Movimiento País para todo este proceso, y ha estado presente en la verificación de firmas. El Movimiento País aprobó con más de 800.000 firmas. Su análisis también de lo que ha visto y de este sistema que está utilizando el Consejo Electoral. Bueno, creo que nos da mucha tranquilidad no solo a las organizaciones políticas, sino también a la ciudadanía, este proceso detallado, como decía yo, extenso y profundo que se ha hecho sobre la verificación una a una, de tal manera que se registre realmente la voluntad del ciudadano y ciudadana de estar o no en alguna organización política. Ese derecho ciudadano de militar o no, de tener un pronunciamiento político o no, que es lo que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Y como Alianza País, pues desde un inicio siempre hemos estado respaldando, apoyando y además en nuestro legítimo derecho de organización política de ser una veeduría a todo este proceso de transparentación de la revisión de las firmas. Hemos estado presentes desde un inicio exigiendo que esto sea un requisito para la inscripción de las organizaciones, para el registro de las organizaciones políticas. No hemos estado de acuerdo con ese discurso de algunas organizaciones de sí, nos dimos cuenta de la falsificación, acusar al Consejo Nacional Electoral y luego dar un pie atrás diciendo, pero inscribámonos nomás y sigamos con el proceso de elecciones. Nosotros dijimos un no rotundo a esta estafa y en esa posición nos hemos mantenido. Uno de los temas, doctor Paredes, que el mismo presidente criticó es que después, cuando ya la situación se puso tan compleja, ustedes deciden verificar uno por uno las firmas, pero también deciden dar una prórroga a los partidos o movimientos para que sigan recolectando las firmas. En este momento, por ejemplo, el PRE ya ha presentado 2 lotes de firmas y todavía no tiene las requeridas, las necesarias. ¿Por qué ustedes decidieron esta prórroga? ¿Por qué no hicieron el punto final hasta allí los movimientos y partidos con las firmas que presentaron y los que pasaban, los que no, pues no tenían derecho a participar? Bueno, en primer lugar, el Consejo Nacional Electoral, el nuevo Consejo, ¿sí? Donde el objetivo fundamental es afianzar una nueva institucionalidad. No nos olvidemos que el periodo de transición, 3 años, fue un periodo de prueba, pasar de una institución de 63 años, hoy cumplimos 65 años, de 62 años, el Tribunal Supremo Electoral, a la creación del Consejo Nacional Electoral, y en una coyuntura muy dinámica desde el punto de vista de consultas populares, elecciones, bueno, la Constitución del 2008, varios la aprobación. Procesos. Sí, entonces, obviamente que ellos no tuvieron tiempo, ¿sí?, de pensar en la nueva institucionalidad. En el caso nuestro del mes de diciembre, que nos posesionamos, ¿sí?, 1 de diciembre comenzamos a trabajar, hasta el mes de abril empezamos a construir lo que hemos denominado el reglamento de la nueva estructura institucional del CNE, ¿sí?, que es el estatuto funcional por procesos, de gestión por procesos del CNE. Eso implicaba darle una configuración más técnica. Entonces, en este rediseño del CNE, nosotros hemos orientado el trabajo al fortalecimiento de una nueva institucionalidad desde el punto de vista no solo del escrutinio de votos, sino también para el ejercicio de la democracia directa, los procesos de revocatoria, claro, eso no, las iniciativas populares. Creo que eso es lo que deben hacer, pero la pregunta iba justamente a eso. ¿Por qué decidieron prorrogar y dar más tiempo a los movimientos y partidos? Un principio básico. No se olvide que el calendario electoral se inició el 24 de febrero, cuando en un pleno en la provincia de Manabí, en su capital, la ciudad de Puerto Viejo, se resolvió
dar a conocer al país el calendario electoral que se cumple con las elecciones del 17 de febrero. ¿Qué es lo que ocurre? Las reglas del juego no podían cambiar. Esa fue una opinión de consenso. No podemos cambiar las reglas del juego, sí, las normas. Las reformas se paralizaron en el mes de enero, porque no podíamos hacer reformas en lo largo del calendario electoral. Por esta razón, en las reglas del juego, ¿sí?, las organizaciones políticas, ha sido una norma, si Sociedad Patriótica, en su tiempo cuando calificaba, quería entregar más firmas en el proceso de calificación, más firmas de afiliación, lo hacía. Y ese ha sido el procedimiento que heredamos también nosotros para calificar 7 organizaciones, 4 el pleno anterior y 7 el pleno nuestro. Y esas organizaciones tuvieron las mismas reglas. Fueron presentando firmas, etcétera, etcétera. Y cuando surgió el problema, pensamos, y no es equivocado, de dar una oportunidad a las organizaciones políticas que no puedan cumplir con el 1.5%. Ya, esa es la respuesta. ¿Cuál fue la opinión de ustedes respecto a esta prórroga, este espacio de otros movimientos y partidos para darles un poco más de chance, como se dice, más vida? En derecho público hay que hacer lo que está escrito. Para nosotros, ya el momento en que el Consejo Nacional Electoral nos aprobó, nos dio vida jurídica, ya somos una organización política, no ahora. Entonces no hacía falta volver a la verificación. Pero nosotros dijimos, todo lo que sea para que se esclarezca este delito aberrante de la democracia, nosotros estamos prestos a colaborar porque nada debemos. Hicimos bien nuestro trabajo. Pero lo que debe quedar absolutamente claro en esta circunstancia es que el tema de las firmas falsas o del fraude no es problema del Consejo Electoral, sino de los movimientos y partidos que hicieron su tarea. No eludamos la responsabilidad. No eludamos la responsabilidad. Si la principal responsabilidad, debía haber sido detectado entonces el delito. Porque el Consejo Nacional Electoral tiene esa obligación, esa es su responsabilidad. Entonces, ninguno debemos eludir la responsabilidad. ¿Qué dice Jimena Ponce? La corresponsabilidad. Así es. Los que tengan que ver, que paguen. Bueno, respecto a sobre el tema del plazo del 24 de septiembre, yo creo que hay que ver la esencia. A mí me parece que lo que se hace es abrir oportunidades para participar en este sistema, dentro de las mismas reglas, como dice el doctor Domingo Paredes, en las que está establecido un calendario electoral que no se lo ha topado, pero abrir esta posibilidad que sí había de la inscripción, de la recolección, presentación de más número de firmas. Absolutamente saludable y que fortalece todo este sistema democrático, como hemos dicho nosotros, y para continuar en este necesario tarea de desvirtuar lo que se ha dicho. Nosotros no queremos ser partido único, no es nuestra estrategia. Si queremos ser un partido sólido, un partido masivo, un partido importante, como ya lo somos, pero no estamos buscando estos subterfugios de bajar el número de firmas, de extender o quitar plazos. No es ese nuestro estilo y la ciudadanía, el pueblo, ha visto cómo actuamos. Nos parece saludable entonces una extensión de plazo en el cual nosotros mismos participamos, porque el mismo hace 10 días aproximadamente nosotros colocamos 205.000 firmas más fruto de un proceso de carnetización de meses anteriores. Entonces nos parece adecuada decisiones de ese tipo que nos permita que en el proceso electoral existan más organizaciones. Eso es, digamos, básicamente nuestra opinión. Respecto al tema del digamos, de las firmas, de la veracidad o no veracidad de las firmas, nos parece necesario este proceso de transparentación. Yo creo que hay que rescatar un elemento como que se ha venido perdiendo en los últimos momentos, ¿no? Este no es un proceso administrativo que está llevando el Consejo Electoral, ya es un proceso que está regido o está acompañado por la Fiscalía, y esto le da muchísimo más valor a lo que también es preocupación de acá de Fausto Cobol, de las organizaciones políticas y de la ciudadanía. ¿Qué pasó con mi firma? ¿Qué pasó con mi voluntad? Aquí cuantificamos, decimos 1.5 sí o 1.5% no. Listo. Y luego con esa cuantificación yo creo que siguen los procesos de la Fiscalía y eso es absolutamente indispensable, y atrás de eso también estaremos como organizaciones políticas revisando que se llegue hasta el final, que se destape todo este tema de la falsedad de las firmas, porque eso depura todo este sistema que sí, lastimosamente, es un lastre que venimos arrastrando desde fechas anteriores. Y ese es un tema, claro, es solo un tema un datico. Vamos a hacer una pausa. Anteriormente el Consejo Electoral nos decía
decían los técnicos que estaban ahí, porque pasamos 32 horas fue con el Consejo Electoral, anteriormente entregaban cajas. Las primeras hojas eran los formularios de adhesión y el resto eran papel periódico. Y así vivimos ¿cuántos años votando o no votando por partidos políticos? Ese fue el sistema electoral actual. Vamos a hacer en este momento una pausa, televidentes del Ciudadano. Luego regresaremos analizando ya la transparencia o no de este sistema de verificación de firmas, que ha contado con participación de muchos actores políticos, muchos observadores internacionales, que justamente nos darán una opinión más adelante. Enseguida regresamos. Retomamos el Ciudadano TV. Estamos en un panel analizando el proceso electoral, el proceso de verificación de firmas que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral con algunos invitados, como habíamos anunciado. Domingo Paredes, titular del Consejo Nacional Electoral. Antes de entrar ya en este esquema, en este sistema de análisis de la transparencia o no de lo que estamos viviendo, quisiera que se refiera un poco a lo que dijo hace poco un momento Fausto Cobo y Jimena Ponce. Quisiera compartir algunas ideas, tanto con mis amigos aquí presentes como con la ciudadanía. Y es la siguiente. En primer lugar, se debe pensar en una reforma del Código de la Democracia cuando termine el proceso electoral. Ya, ¿en qué sentido? En muchos sentidos. En primer lugar, el 1.5%, ¿sí?, que se requiere para que una organización política pueda inscribirse, frente a un electorado del 11.5 millones de electores que van a estar en febrero en las urnas. 11 millones y medio de electores y electoras. Ojo. Y actualmente tenemos 5 millones y medio de electores y electoras, de ciudadanos y ciudadanas que están inscritos en las organizaciones políticas. Es decir, estamos hablando en términos porcentuales de un 51%, sí, de ciudadanos y ciudadanas que forman parte de una organización política. Somos, solo por este indicador, el país más politizado de América Latina, de las Américas, y comparado al África, Europa, al Asia, creo que tenemos el campeonato mundial. Porque en primer lugar, la militancia y la adhesión a una organización se la hace en base de conciencia. Y ahí hay una distinción entre el movimiento y el partido. Pero habrá que ver también en su momento determinado si existe o no existe una participación de toda esa militancia, porque ahora es una cuestión extraordinaria de la entrega de firmas, pero eso no implica que tiene una activa participación. Bueno, pero el asunto es numérico. Ya. Tenemos un alto porcentaje de población integrante de organizaciones políticas. Entonces, ¿la reforma en qué sentido iría? Perdóneme. Veamos la siguiente correlación. En los sondeos de opinión, ¿sí?, que se han realizado en julio, por ejemplo, las organizaciones políticas tienen un margen de aceptabilidad, de representatividad, de aceptación de los ciudadanos en el 2%. Fuerzas Armadas, la Iglesia, gobierno, etcétera, tienen índices mucho más altos. Partidos políticos, el 2%. Correlacionar el 2% o menos del 2% a, ¿sí?, número de militantes, no hay congruencia. No hay congruencia. No hay compatibilidad analítica, porque hay que sacar conclusiones de esto. Lo otro, en el caso del CNE, en el mes de julio registró un nivel de aceptabilidad del 15%. Con el proceso de la verificación de firmas, sube al 32%. Es decir, ciudadanos y ciudadanas están alertas de que hay un proceso en la que lo hemos iniciado para defender sus derechos. Me parecen derechos estos, políticos. Doctor Paredes, me parecen estos tres elementos muy importantes, interesantes, que sí me gustaría que ustedes opinen, señor Cobo, respecto al primero, por ejemplo, la alta militancia del ecuatoriano
reflejada justamente en la entrega de firmas, tanto para movimientos como para partidos políticos. Está hablando de un 51% que superaría a la militancia de otros países de la región y del mundo. ¿Cómo se ve eso reflejado en la actividad diaria del militante en sus partidos? Yo voy a hablar de Sociedad Patriótica. Es un partido político que no nació en un hotel de 5 estrellas. Nació de un hecho político. Nosotros, los líderes del partido, fuimos a la cárcel defendiendo al pueblo ecuatoriano. Claro. Así es, defendiendo un genocidio económico que se estaba produciendo en el país. Así que nosotros, la militancia, lo hacemos que participe en todos los procesos. Ahora mismo estamos en primarias. Estamos participando y cumpliendo con lo que dice la ley. Pero Lucio Gutiérrez siempre será el candidato. Gilmar Gutiérrez, Fausto Cobo siempre serán candidatos, no hay figuras nuevas. Mire, nosotros no se trata de nuevas o antiguas, se trata de que la militancia diga que él es el legítimo representante o es su legítimo representante. Exactamente. ¿Cuál es la dinámica que vive el Movimiento País respecto a esta alta participación que tiene y que se ha representado en esta circunstancia con 800.000 firmas que han sido avaladas y aprobadas por el CNE? Bueno, yo creo que es importante rescatar que los esfuerzos que hemos hecho como Alianza País han sido no el de registrarnos con el 1.5, o sea, podíamos haber recogido las 158.000 y estar presentándonos y listos, tranquilos durante el resto de los meses. ¿Qué es lo que hemos hecho? O sea, el tener una presentación masiva de firmas involucró un proceso de movilización, no solo de llenado de formularios, sino de conversación con la gente, de incorporación, de lo que llamamos la cooptación de líderes, lideresas sociales a nuestra organización política. Y lo seguimos haciendo. Por eso tuvimos oportunidad de entregar un segundo lote de 205.000 firmas que corresponden a un proceso de carnetización previo a las convenciones provinciales que lo hicimos entre la última semana de abril y hasta la última de julio. Luego tuvimos el proceso de convenciones, en donde justamente lo que usted preguntaba, ¿cómo participa el militante de Alianza País? Participa en estos espacios democráticos de discusión, de toma de decisiones, que son las direcciones provinciales, las convenciones provinciales. En noviembre tendremos nuestra convención nacional, donde vamos a lanzar nuestros candidatos y candidatas. Pero aquí también hay un tema, un proceso que es construcción de fortalecimiento organizativo. Y que no sé si la decisión ha sido definitiva o no. Una participación en primarias del Movimiento País, que ese asunto no está muy claro, si va a haber o no va a haber, porque me parece que es un elemento vital para el escogitamiento de los mejores hombres y mujeres del movimiento. Bueno, está absolutamente claro en el Código de la Democracia las formas de democracia participativa o representativa dentro de cada organización política. Y el Código, aprobado en el 2009, insisto, propuesto y trabajado por muchos compañeros y compañeras de Alianza País, significa esta ruptura con el sistema político tradicional. Colocamos entonces la obligatoriedad, la necesidad social, que existan procesos democráticos al interior de cada organización política. Y señala dos vías. La una es el voto, la otra es la de conformación de unos colegios electorales o de unos espacios representativos para la toma de decisiones. Nosotros vamos por esta segunda vía y estos procesos nos lo están dando las convenciones. Así que tenemos abierta la posibilidad de toma de decisión de la militancia. La discusión y el análisis de la militancia. Y la discusión y el análisis, porque no se reduce solo a votar por el director o directora provincial o a votar por el candidato o candidata. Se reduce, y lo estamos haciendo ahora, a la discusión programática y participativa, por ejemplo, en nuestro plan de gobierno. Es la primera vez que creo que en algún partido político lo ha hecho, una discusión en territorios con la militancia en las 24 provincias de los ejes programáticos con los cuales vamos a lanzarnos a inscribir nuestra candidatura 2013-2017. Ojalá esto genere la misma dinámica en otras organizaciones políticas y podamos tener, y recogiendo los datos de Domingo Paredes, podamos tener, sí, sería bueno tener 5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas politizados, pero conociendo ideología, programa, candidatos, participando de espacios democráticos. Eso sería absolutamente valioso para nuestro país. Sabemos que ahora son datos ficticios, forzados, y es precisamente este proceso de barrido y de depuración que se está haciendo. Que va a ser muy importante. Vamos a entrar ya, como habíamos dicho, en el análisis de este sistema que está llevando adelante el Consejo Nacional Electoral. ¿Existe o no existe transparencia? Los partidos, los movimientos han podido no observar in situ lo que está sucediendo en el Consejo Electoral, que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche
todos los días. Uno de los actores y que asistió allá es Gilmar Gutiérrez de Sociedad Patriótica. Ahí nos da a conocer su opinión, su punto de vista, para luego tener alguna reflexión respecto a lo que él ha visto, lo que él ha podido observar en este proceso de verificación que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. La presencia de nuestra organización política de Sociedad Patriótica ha sido totalmente ordenada. Al igual que en el Colegio Benalcázar, hemos venido acá con total predisposición para que se viabilice de manera ágil este proceso de verificación. Del Consejo Electoral, por un lado, apertura en la recepción, pero tengo que decirlo, no se han cumplido los compromisos que se acordó entre el Consejo Electoral, entre los consejeros y las organizaciones políticas. ¿Cuáles compromisos? Por ejemplo, el primero y más importante, que antes de la verificación de las firmas, se nos permita a las organizaciones políticas verificar el sistema informático, verificar los elementos informáticos que participan en el sistema. Y esa verificación finalmente nunca se la dio. Hoy llegamos, no pudimos obtener las huellas digitales, que fue un compromiso de obtener las huellas digitales, o hashes, como llaman los informáticos, o el nombre técnico es ese, de las bases de datos, del software, etcétera, etcétera. No se pudo hacer esa verificación. Sin embargo, lo que hemos hecho nosotros es dejar constancia, digamos, de esos incumplimientos a compromisos adquiridos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que también es grave, ¿no es cierto?, inconsistencias encontradas ya en la verificación. Inconsistencias nuevamente como las que encontramos en el Colegio Benalcázar, que se verifican, ¿no es cierto?, que se comprueban y se comparan personas diferentes, y por lo tanto las firmas no van a coincidir. Y eso hemos hecho constar ya a los delegados del Consejo Electoral. Lamentablemente no han estado consejeros para hacerles a ellos constar eso. Sin embargo, y con todo eso hemos dicho, sigan adelante, porque tenemos la confianza en el trabajo que hicimos y con todos esos errores que les dijimos a los vocales del Consejo Electoral. Miren, esos errores podrían ser inclusive aceptables o pueden estar dentro del margen de error. Pensamos que el Consejo Nacional Electoral está haciendo un gran esfuerzo. Allí está entonces, sin duda, quisiéramos conocer el punto de vista de Domingo Paredes acerca de estas observaciones que ha hecho uno de los actores políticos que estuvo allí en el proceso, como es Gilmar Gutiérrez. Sobre la auditoría, la Contraloría está ya trabajando algunas semanas en la auditoría del sistema de información de organizaciones políticas. Por otro lado, a nivel del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, tú lo sabes bien, y vos, Jimena, también, de que reglamentamos la creación de 2 tipos de auditorías de parte de cada una de las organizaciones políticas. La designación de un auditor informático y la designación de un auditor operativo para que vea todos los procesos contractuales, administrativos, financieros de la institución. Obviamente que por el tema de las firmas se privilegió la figura del auditor informático. Yo estuve en la reunión que se invitó a los auditores informáticos, creo que hace 2 o 3 semanas, sí, antes de comenzar ya el proceso de la revisión de las organizaciones nacionales. Y obviamente lo que pedíamos, estaba el doctor Mafla, estaban varias autoridades y profesionales de mucho prestigio del país, para que entren a revisar el software. Pero obviamente pedíamos a las organizaciones políticas de que firmemos, cada uno de los auditores informáticos, firmemos, ¿cómo se llama? Un compromiso de confidencialidad respecto a lo que iban a ver. ¿Por qué? En primer lugar, no podemos violar un derecho de propiedad del software. En el momento que un experto entra al código de las fuentes, ver las claves para el ingreso del software. Obviamente nadie lo firmó. No quisieron firmar. Yo mismo entregué las hojas y cuando dijeron nosotros no firmamos, retiré las hojas y dije muchas gracias. Entonces por eso no fue posible esa circunstancia. Así es, así es. Es decir, un técnico podrá decir vi este error, vi el otro error, vi esta inconsistencia, pero había que velar por el código de la fuente. Pero lamentablemente hubo incomprensión, no creo mala fe,
hubo incomprensión, no aceptaron. Y obviamente lo que nosotros hicimos, ¿sí?, en derecho, es comenzar el proceso. Vamos a hacer en este momento una pausa, luego seguiremos con este análisis de este proceso, que sin duda es nuevo, es diferente, tendrá polémica y todo, pero esperemos con toda la buena intención de los ecuatorianos que nos conduzca a un proceso electoral y unas elecciones el próximo mes de febrero con toda la tranquilidad de que vamos a asumir un compromiso que será respetado en las urnas. Enseguida regresemos aquí en El Ciudadano TV. Escuchamos recién cuál es la reflexión de Domingo Paredes ante las observaciones que en su momento determinado presentó Sociedad Patriótica con Gilmar Gutiérrez. Escuchemos cuál es el punto de vista justamente de Fausto Cobo, quien está con nosotros acá. Le escuchaba a Domingo Paredes decir que un comentario de un señor extranjero del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo Electoral de algún país decía demasiada democratización. Nunca, nunca es demasiada la democratización. Mientras más libertad, mientras mayor sea la transparencia, es mejor. Por eso, nosotros hemos conversado con Domingo Paredes, con los consejeros, y les hemos dicho, francamente, transparentemente, debemos hacer una auditoría informática. Pero para ustedes lo que han visto sí está... El proceso es transparente. Mire, tendrá luego su análisis. Les repito nuevamente, no podemos decir totalmente el proceso es transparente porque no existe una auditoría informática. No podemos o no sacamos nada con que esté presente un auditor informático nuestro si no tiene acceso a los elementos informáticos necesarios para ese análisis. Algún rato yo creo que debemos hacerlo, todos colaborar con eso para que no exista dudas en ningún ciudadano de que efectivamente existe ahí una base tecnológica que garantiza el proceso, porque la anterior base informática que estaba allí no garantizó el proceso, por eso estamos en este lío. Claro, pero usted pudo ingresar al Consejo Electoral, ingresar, mejor dicho, al centro de posición. Nosotros somos gente de bien. Usted vio todo el proceso, no tuvo ningún inconveniente. Es que no tengo acceso tecnológico. De lo que pude ver es en el tema de que las que tienen dudas, la primera etapa de lo que están haciendo, pasa a una segunda etapa en donde se revisa. Nosotros hemos exigido, frente a la duda, que desplieguen en el computador nuestra afiliación para que no comparen con otros nombres o que no exista la menor duda. Debemos reconocer, por ejemplo, nosotros un error nuestro de que muchas de nuestras firmas que están siendo invalidadas es porque nuestro sello en la recolección de la afiliación, en la ficha, el sello del partido, tapa la firma. Pero sin embargo de eso, nosotros estamos fuera de cualquier sospecha siquiera de que hemos cometido algún delito. Jimena, ustedes, el análisis en cuanto al acceso a la transparencia del sistema, del proceso, ¿cómo lo han hecho? Bueno, nosotros participamos de todos los momentos del proceso, del Consejo Consultivo, que fue muy duro, de organizaciones políticas, de la auditoría informática, en donde nosotros en la auditoría tomamos la palabra y expresamos nuestras dudas, preocupaciones y tuvimos la respuesta. Ahí estábamos presentes todas las organizaciones políticas. Esto fue una jornada de 6 horas aproximadamente, hasta medianoche casi, en la que se exponía cómo operaba el sistema. Estaban todos los técnicos y uno podía entonces ahí resolver todas estas inquietudes. Y ahí las resolvimos. Y luego ya vimos todo el proceso operativo, lo vimos con los otros partidos, lo vimos operando en nuestra organización política y quedamos con la tranquilidad de que el sistema fluye. Pero yo creo que no hay que reducir
toda esta problemática al sistema informático. Me parece que aquí se han puesto elementos también que colocan este problema en un nivel superior. Y hablábamos hace un rato sobre el tema de las corresponsabilidades. Aquí, en toda esta transformación del sistema político, hay una corresponsabilidad de la institución, Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso, las leyes, etcétera, de las organizaciones políticas en la recolección de firmas, en consolidar una organización política seria, responsable, de manera rigurosa, y en la ciudadanía. En la ciudadanía contaremos también con estas empresas que han hecho estos trabajos medios tránsfugos de recolectar, de vender identidades. Entonces me parece que hay que ir distribuyendo y también asumiendo los roles que tenemos cada uno de nosotros como organizaciones y deben ser como juzgados ciudadanos. en su determinado Por momento. supuesto. Es decir, no debe haber punto final a esta situación. Por supuesto, debe haber, digamos, el punto final será los resultados de la investigación y si es que se encuentra dolo, se encuentra delito, la sanción a esos delitos, porque es un momento histórico, no es solo el sistema informático, no es el 1.5% de la firma, es darle la vuelta al sistema de partidos políticos y lo estamos logrando, es decir, consolidando estos procesos en el Consejo Electoral, esta exigencia que se nos pone a las organizaciones políticas de rever también nuestros procesos internos, de tener espacios más democráticos, de ser mucho más rigurosos en nuestra afiliación a la gente, de que no sean requisitos únicamente para participar en elecciones luego del fondo electoral. El Consejo Electoral está abierto entonces a una auditoría informática que se puede realizar una vez terminado este proceso, entiendo yo, el proceso final después de febrero. En primer lugar, estamos ya con la auditoría informática de Estado, lo está realizando la Contraloría, esperamos sus resultados. 2, concluido todo este proceso de revisión de firma, el 100%, están abiertas las puertas de la institución para la auditoría informática del sistema utilizado. Pero vuelvo a insistir, tenemos un derecho también de confidencialidad respecto al código de la fuente. Y que debe ser asumido por todos. Total, sí debería ser respetado. Y yo aquí le invito a Fausto para que mañana con el doctor Mafla, que sé que es su delegado como auditor informático, los delegados de país y de todas las organizaciones políticas, para revisar el software y darle así una legitimidad. Veamos el caso de Venezuela. La semana pasada, sí, auditores informáticos de las organizaciones políticas que van a participar en las elecciones del 7 de octubre de presidenciales, hicieron la auditoría. Y América Sur, UNASUR, enviamos delegados nuestros, fue un delegado nuestro para ver el proceso. De esa manera darle legitimidad. Por ejemplo, debemos hacer la auditoría del sistema de escrutinio, y eso lo haríamos en el mes de diciembre o enero con los informáticos de todas las organizaciones políticas que van a participar. Pero quiero ir más allá. Yo solicito, ¿sí?, como presidente del Consejo Nacional Electoral y a nombre de mis compañeros, superar la teoría del fraude. Es decir, no hay estigma mayor, no hay mancha mayor desde diciembre hasta ahora, la cantaleta del fraude. Allá decía el representante uruguayo, por ejemplo, que máximo 2 representantes por movimiento o partido político pueden verificar, pero acá llegó el momento en que el 40. MPD llegó como con 40 y obviamente se provocaron los incidentes. Esa es la buena fe. Esa es la buena fe o la ingenuidad, no sé cómo lo tomes. Pero es la buena fe que tenemos, la confianza que tenemos en las organizaciones de su seriedad, pero no la agresión, no la diatriba y no la imposición. Perdóneme. Y justamente ahí están los resultados. Vamos, antes de escuchar el punto de vista de Fausto Cobo, también presentar la declaración de Fander Falconi. Él es director ejecutivo encargado del Movimiento País. Una vez que este movimiento superó ya las firmas, repetimos, más de 800.000 validadas, y esta fue su reacción y su punto de vista. Nosotros hemos pedido que se nos mida con el mismo rasero a todas las organizaciones y partidos políticos, que no haya facilismo para ninguna organización política. Los datos que nos ha emitido a nosotros el Consejo Nacional Electoral, es decir, el reporte final que entrega el Consejo Nacional Electoral a todas las organizaciones políticas y en el caso del Movimiento País, dice exactamente lo siguiente, que del total de registros aceptados para la verificación, esto es 1.038.068 registros, el total de registros que fueron anulados, es decir, que estaban repetidos en la misma organización política, asciende en nuestro caso a 109.307. Por lo tanto, queda un total de registros aceptados de 928.761. Ese sería el 100% del universo. De esos 928.761 registros o firmas, hay un total de registros no válidos
que llega a 101.949 registros. Por lo tanto, el total de registros válidos llega a 826.812, que es el 89% del total de registros aceptados. En otras palabras, quiere decir que el total de registros no válidos llega al 11%. Estos son los datos oficiales que nos ha entregado el Consejo Nacional Electoral. Es importante precisar esto porque se ha hecho algún análisis en algunos medios de comunicación en el sentido de que el Movimiento País tiene 700.000 firmas rechazadas o no válidas. Fander Falconi ha dicho que apenas el 11% tiene estas dificultades. ¿Cuál es su opinión, Fausto Cobo? Mire, yo no he venido a polemizar en el tema de esos datos, porque si yo reduzco el universo, obviamente el porcentaje baja o sube. Si yo aumento el universo, obviamente también sube o baja. Yo creo que el fantasma del fraude va a desaparecer domingo cuando se dé acceso a todas las organizaciones políticas a los temas que se solicita en el sentido bueno, en el sentido de hombres honestos. La auditoría informática, ¿qué más? Es que mire, la auditoría informática es preventiva. Lo que vamos a hacer ya es un examen forense. Ese es el tema. Si es que nosotros hacíamos la auditoría informática, entrábamos a un proceso con la tranquilidad del caso. Pero resulta que ahora las organizaciones políticas, nosotros ya pasamos el examen, ¿no es cierto? Pero las otras van a seguir insistiendo porque van a haber hechos consumados. Y entonces ahora lo que vamos a tener es un examen forense de lo que ya pasó. Entonces eso es lo que nosotros hemos venido exigiendo. Y fíjese, Domingo, no sé si usted conoce, pero esto lo venimos haciendo desde hace 2 años, pidiendo la auditoría informática. ¿Y cómo nos han impedido? El anterior Consejo Nacional Electoral fue llevado inclusive a una reunión en el Consejo de Administración de la Legislatura y le hemos solicitado allí, con respeto, diciéndole que la fiscalización hace bien al proceso democrático, inclusive al gobierno nacional. ¿Y con este actual Consejo Electoral han tenido alguna dificultad en cuanto a solicitar información, recepción? Mire, el reclamo que hace Gilmar es un reclamo que lo hemos venido haciendo y lo mantenemos. Debíamos haber llegado a este tema con la auditoría informática, porque no es lo mismo, no está los elementos que dan tranquilidad, pero obviamente nosotros hemos reconocido en el tema del acceso que pudimos tener nosotros a esta última fase, en donde inclusive exigimos con respeto, pero con firmeza, que sean desplegados nuestras fichas cuando existía alguna duda. Jimena, respecto a este tema que hemos mencionado y que se ha escuchado especialmente de los sectores opositores, la posibilidad de un fraude que pueda darse en estas elecciones que vienen. Bueno, me parece que es un discurso que no le hace daño a una institución, le hace daño al país. El exponer toda esta construcción de una nueva propuesta que se va haciendo, construcción del país, del socialismo, del buen vivir que lo queremos y lo estamos llevando a cabo en el Ecuador, y pretender manchar toda esta construcción, que es un ejemplo regional, somos citados para diferentes temas sobre protección social, sobre el mismo Consejo Electoral, es decir, somos foco de atención porque estamos colocando propuestas nuevas y revolucionarias en la región, y pretende ser manchado, digo, no es a una institucionalidad, no es a un partido político, no es al presidente Correa, es al país al que se le hace daño este tipo de declaraciones de fraude, como un por si acaso, un globo de ensayo para ver qué respuesta tenemos o para tener algún nivel de espectacularidad en medios. Es absolutamente irresponsable señalar ese tipo de cuestionamientos cuando estamos viendo solo en el proceso de registro de organizaciones políticas todo este proceso de apertura que se da. Pero por supuesto nosotros también como organización política queremos tener todas las satisfacciones que debe darnos el Consejo Nacional Electoral en cuanto al siguiente proceso, porque entiendo que no han estado parando ningún proceso, el calendario electoral sigue, entonces queremos saber cómo está el tema de los registros de candidaturas, cómo se va a dar todos esos procesos, y para eso estaremos pues ahí desplegando todas las acciones para que cada convocatoria a organizaciones políticas esté
presentado todos los procesos, no solo el informático, yo quiero insistir en esto, sino también todos los procesos logísticos que hay alrededor. Y tener entonces la tranquilidad de que la selección de candidaturas o la inscripción de candidaturas, luego la votación, luego los escrutinios, van a ser entonces procesos en los cuales nosotros podamos tener el acceso, podamos tener, como se señalaba aquí, con anticipación, conocimiento para poder tener nuestra preparación y desplegar nuestros operativos de nuestra gente de tal manera que los días precisos podamos hacer las veedurías. Y además también un llamado a las organizaciones sociales y a la ciudadanía, que la veeduría social o la organización social también puede hacer veedurías de los procesos y también hay corresponsabilidades que pueden ser asumidas desde otros espacios. No solo organizaciones políticas estaremos pendientes de las elecciones, sino también organizaciones sociales. Y acá creo que el Consejo Nacional Electoral debe garantizar la apertura para todos estos espacios. Vamos a hacer la última pausa, televidentes del Ciudadano. Regresaremos con el punto de vista de los observadores internacionales y también la reacción de quienes nos acompañan en este panel que analiza el proceso de verificación de firmas que lleva adelante el organismo electoral. Enseguida retornamos. Este proceso ha contado con la participación de diversos observadores internacionales, expertos en la materia, grafólogos, entre otros. Vamos a escuchar a uno de ellos, un español que ha participado, Jesús Barrón, y quien nos da su punto de vista sobre lo que él ha visto y el compromiso que tiene varios de sus colegas internacionales en este sistema. En el control de calidad internacional estamos actualmente 16 expertos internacionales agrupados por laboratorios de criminalística policial, en este caso Brasil y Perú, y también con apoyo de personal civil, en este caso tanto de España como de personal de Colombia que se han incorporado en el día de ayer por la mañana, si mal no recuerdo. E independientemente de eso, como apoyo logístico, el CNE ha solicitado formalmente a Colombia y en este caso también a Costa Rica personal específico para el apoyo de los grafotécnicos, en este caso locales, 4 en el turno de mañana y otros 4 en el turno de por la tarde. Bien, en principio les puedo decir que el sistema es totalmente transparente, personalmente y a título personal, y yo creo que puedo hablar como coordinador general de todos los peritos internacionales, nos ha quedado gratamente sorprendida la infraestructura, la logística y la organización. En el sentido del área de grafotecnia sí podemos decir que muchas veces no se ha permitido ir con la celeridad que se tenía previsto precisamente por las caídas en el sistema informático, pero desde el punto de vista técnico, en cuanto a la visualización o verificación visual por patrones morfoestructurales de la firma cuestionada con firmas indubitadas, creo que está siendo lo suficientemente aceptable y con la calidad que genera las garantías suficientes para que el proceso sea totalmente transparente, objetivo y científico. Ha dicho entonces proceso transparente, objetivo, científico, lo que ha mencionado este representante español. Su punto de vista, Domingo Pérez. Súmele además la organización de toda una base tecnológica, 750 computadores, sin más de 18 servidores, para darle agilidad, facilidad al funcionamiento del sistema. Es una demostración de la responsabilidad, inmensa responsabilidad, que tiene el Consejo Nacional Electoral con el pueblo ecuatoriano. Y dos, la inmensa responsabilidad que tiene el CNE también con las organizaciones políticas. Esto ha sido un llamado a la verdad, y felicito realmente a las organizaciones políticas que han estado, han aceptado, han pasado lo que tú señalabas, entre comillas, una prueba, que es la prueba de legitimidad frente a los ciudadanos y ciudadanas del país, de que son organizaciones que han actuado correctamente, que tienen no solo una legalidad ya conquistada, sino una legitimidad frente al pueblo. Es decir, el pueblo va a poder en el mes de febrero dar su voto por organizaciones legítimas, bien constituidas, y cuyos representantes van a dar garantías de seriedad, de transparencia. Lo contrario es tener organizaciones políticas, productos del dolo, de falsificación de firmas, y que lleguen a la representación de las esferas públicas, sería deleznable. Y creemos que este es un punto de inflexión, y perdóname,
Sobre la auditoría informática, hay una auditoría ex antes y un ex post. He invitado ahora porque el ex antes no se dio porque los delegados de las organizaciones políticas no firmaron el compromiso el compromiso de confidencialidad. Esperamos para el ex post que firmen. Es un documento entre la organización y el CNE para no difundir lo importante que es el Código de la Fuente. Nada más. 2, democratización. Ejemplos. De marzo acá, la creación del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas. Nunca ha habido, ni en los tiempos del Tribunal Supremo. Reunir a todas las organizaciones políticas, coordinar, cooperar entre el CNE y las organizaciones políticas. Además, viabilizar proyectos de capacitación, de actualización, de perfeccionamiento de las organizaciones políticas con la cooperación de expertos internacionales. 3, la creación de los auditores. Eso es algo que todavía en muchos países del planeta no es la figura que los sistemas electorales viabilizan. Lo hemos hecho para que la organización política tenga su equipo técnico para dar confiabilidad de que venga a supervise los contratos. Porque en el CNE no hay nada oculto, las puertas están abiertas para las organizaciones políticas. Entonces lo que dice Domingo Paredes, Fausto Cobo, es toda la respuesta. Mire, yo voy a hacer un escenario contrario. Una institucionalidad que no existe. Domingo Paredes ha dicho que la debilidad institucional nos llevó a lo que estamos viviendo. Entonces, por eso, en un afán de contribuir, en un afán de aportar, nosotros estamos pidiendo que se fortalezcan todos los mecanismos que permitan transparencia, que permitan el acceso a la información básica, estratégica. Le escuchaba al señor técnico extranjero decir el control de calidad. Y bueno, pues, ¿qué sacamos con que él nos cuente que están haciendo control de calidad cuando nosotros hemos exigido, uno de los compromisos fue ese que no se ha cumplido, de que los estándares, los resultados de ese control de calidad nos hagan conocer a las organizaciones políticas? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje aceptable de error del sistema para que en ese marco se den los temas de confirmación de las firmas? No nos han dado. Mire, yo he venido acá, dispuesto por mi partido, con el afán de contribuir al fortalecimiento institucional, no con un afán negativo de obstruir todo aquello que sea en beneficio de la democracia. Por eso nosotros con ese mismo afán nos han criticado a la oposición de que no proponemos nada. Estamos proponiendo de que las cosas, de que los temas preventivos son mejores que aquellos que ya son hechos consumados y que son después de la ejecución de un proceso. Todos los procesos deben ser transparentes. Esto no es Gestapo, esto no es Corea del Norte, para que nos obliguen a firmar algo de confidencialidad en el sentido general, Domingo. Desde luego, si nos ponen no delatar o no hablar, no comentar los códigos de fuente, está bien, pues. Lo vamos a hacer. Pero no en general, porque eso significaba que yo no podía comentar, o el técnico que estaba allí no podía comentar conmigo nada, pues, claro, ese ni tema, siquiera con la organización. Ese tema debería mejoremos superarse los procesos. Para ya el post, que entiendo se va a presentar más adelante. Finalmente, Jimena, una reflexión de todo este sistema, y ya porque el calendario nos lleva ineludiblemente a presentarnos, a presentarse más bien a las organizaciones políticas el próximo mes de febrero. Bueno, creo que hay que resaltar algunos de los elementos que ya decía el técnico español, de todo el operativo que se han instalado para llevar adelante este proceso. Eso yo creo que es encomiable, son esfuerzos que se han desplegado para poder dar tranquilidad a que este proceso ocurra, además con rapidez,
porque también cuando se alargan los tiempos empieza a crearse más expectativas, sobre todo en el caso de país, que teníamos cerca de 1 millón de firmas, de registros que se revisaban. Entonces, nosotros también nos interesaba agilidad, rapidez. En algún momento hasta llegamos a hablar no solo de los 40 grafólogos, sino de 70, y tuvimos que desplegar algunos esfuerzos adicionales para poder colocar nuestros veedores y veedoras al lado de cada uno de las máquinas. Yo creo que eso es interesante porque además los mismos veedores internacionales señalaban que ellos iban a aprender de este proceso para poder llevarlo a sus países, para poder aprender. Yo digo, yo soy ingeniero industrial. Solo el hecho de ver la logística, el despliegue de logística, ya a uno le da una idea de qué puede hacer o no, qué no puede hacer en su país. No es solo de leerlo, de escucharlo, es de verlo en vivo cómo está funcionando. Los turnos, cómo se desplegaban, digamos, el número de filas desplegados, el uno para el corte, la indexación, el otro grupo de filas trabajando en lo que era una primera verificación, y el segundo en lo que decía usted, Fausto Cobo, de la verificación con grafólogo. Es decir, todo este montaje industrial que se hizo para poder hacer la verificación, creo que da cuenta de que por ahí esperamos tener ese mismo nivel de profesionalismo, de certeza técnica, con la transparencia en los sistemas informáticos, insisto, también en todo el operativo de los otros procesos electorales. Yo creo que eso da mucha tranquilidad para poder seguir en el proceso. Pero un elemento también adicional respecto a la confidencialidad digamos, de las fuentes, de la información, eso digamos, no es que se acostumbra no son costumbres sociales, son necesidades informáticas, son necesidades de negocios, son necesidades de procesos de mantener en ciertos niveles la confidencialidad, lo cual no significa desconocer lo que está ocurriendo. Yo creo que son cosas totalmente diferentes, y en este sentido ha habido la apertura para conocer. Nosotros tenemos ahora incluso reparos sobre los reportes que han dado. Hemos peleado porque el número de blancos, de repetidos en la misma organización, no haya sido retirado antes, porque hay esta confusión que los mismos medios de comunicación utilizan de mala manera, con muy mala fe, de decir que ahora somos el número, tenemos 70.000, 700.000, cualquier número, porque hasta ni las aritméticas les salen mal, cualquier número de cientos de miles de firmas, ellos dicen de firmas que no han sido validadas. Y estos son datos irreales, por eso en los reportes también nosotros teníamos nuestros reparos, y esperamos que se sigan dando estos diálogos fluidos para poder también colocar nuestros requisitos como organización política ante el Consejo Electoral, y que además el proceso sea entendible para la ciudadanía. De este proceso, la ciudadanía tiene que estar tiene que sentirlo muy cercano, muy fácil, muy comprensible, porque no podemos hacer un sistema político, democrático, informático, complejo, en el que solo los iluminados puedan entender, y otro para la ciudadanía que sean los datos finales. Yo creo que hay que tratar de integrar para que todo este seguimiento sea muy común, muy cotidiano, y la gente sienta confianza de su firma, de su identidad y de su voto. Y ha sido sin duda alguna un proceso que la ciudadanía lo está siguiendo. Si usted quiere enterarse de lo que está pasando en este momento mismo, usted puede ingresar a la página eleccionecuador.com y poder ver todo este proceso de verificación de firmas que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral. Gracias por su participación, por su presencia en este foro, y a ustedes también por atender este espacio del ciudadano que tiene el compromiso de contribuir a este análisis en bien de la democracia. Felicidades, hasta una próxima oportunidad.